¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Franklin Arellano a cargo del curso de habilidad verbal. Seguimos aquí en el grupo Ciencias. En esta oportunidad vamos a desarrollar un temita muy interesante y seguramente nos va a gustar a todos. Es el de etimología. Este es un tema que nos podría ayudar a resolver muchas veces algunos problemitas, sobre todo cuando no conocemos o no entendemos muy bien el significado de una palabra y de repente el contexto o la oración no nos ayuda, ¿sí? Se van a dar cuenta lo interesante que es este tema. Vamos, chicos, mírenme. La palabra etimología, recordemos por favor que la palabra etimología es un término que ha surgido como consecuencia de la fusión de dos voces latinas, ¿ya? Etimo, que significa origen, ¿ya? Etimo, que significa origen, lo vamos a anotar aquí, y logo, que significa concepto, ¿ya? Logo no solamente significa ciencia, porque logo viene de logo, deriva logía también, sino que logo también significa concepto. En consecuencia, si etimo significa origen y logo significa concepto, entonces entenderás que lo que vamos a estudiar ahora es precisamente el origen de algunos conceptos o el origen de palabras, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el hospital, estamos en alguna clínica, qué sé yo, y escuchamos a un médico que le dice al otro: el hospital necesita un electroencefalógrafo. Así le dice, mira, ve, ya, vamos a suponer que estamos en uno de estos lugares y uno comenta con el otro: sí, pues a ese hospital le falta un electroencefalógrafo. Y entonces, como no es un término común a nosotros, de repente un tremendo signo de interrogación se forma en nuestra mente, ¿no? ¿Y qué será Por último, ni siquiera escuché bien a qué se refería aquel médico. Vamos a analizar, vamos a ver a qué se refería ese médico cuando dijo que el hospital o en aquel hospital se necesita un electroencefalógrafo, ¿ya? ¿De qué se tratará, chicos, esta palabra de 20 letras? Fíjense, es una palabra de 20 letras. Palabra, por si acaso, registrada también en el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a analizar a ver de qué se trata un electroencefalógrafo, ¿ya? A ver, la palabra electroencefalógrafo se ha formado de estas voces, ¿ya? Listo, a ver, electro, ¿ya? Electro, listo, en, cefal y grafografía, ¿ya? Grafografía. Con estas voces que están aquí se ha formado la palabra electroencefalógrafo. Ahora, ¿qué significan estas voces? Electro, bueno, de electro viene electricidad. De electro significa electricidad, ¿correcto? En significa dentro. En significa dentro. Cefal significa cabeza o también cerebro, ¿ya? Que es el que nos va a servir ahora. Y grafos significa descripción, ¿ya? Y grafo significa descripción. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el médico le dijo al otro: ese hospital o este hospital necesita un electroencefalógrafo, ¿a qué se refería? Fíjense, electricidad, en, dentro, cefal, cabeza o cerebro, y grafo, de grafía, descripción. Entonces, si dice a este hospital le falta un electroencefalógrafo, ¿qué es lo que le falta? Un aparato o un instrumento. ¿Y para qué sirve ese aparato o ese instrumento? Aquí viene la definición etimológica, porque ese aparato o ese instrumento permite, miren aquí, una descripción eléctrica de lo que ocurre en el cerebro. Es un aparato o un instrumento que va a permitir registrar eléctricamente lo que ocurre dentro del cerebro. Y entonces debe ser seguramente un instrumento muy pero muy valioso para nuestros amigos los médicos, precisamente para aquellos que deben estar seguramente atendiendo a un paciente con algún daño cerebral. Recordemos entonces que la etimología es aquella que se encarga de estudiar el origen de las palabras, ¿no?
Y nos es muy útil saber cómo se formaron estas palabras porque nos podría ayudar a algunos problemitas sobre la significación. Listo, vamos a revisar a ver un poquito más sobre el tema de etimología, ¿ya? A veces hemos llamado a algunos animalitos de alguna manera, los hemos caracterizado de alguna manera, ¿ya? Por ejemplo, acá decimos, ¿por qué al sapo se le llama anuro? ¿Por qué decimos que es un animal anuro? ¿Por qué decimos o por qué llamamos al pulpo cefalópodo? Ajá, cefalópodo. ¿Por qué lo llamaremos así, no? Porque al elefante también le llamamos paquidermo. El elefante no es el único paquidermo, pero al elefante también lo llamamos paquidermo. Al caballo lo llamamos también ungulado, no solamente al caballo, pero al caballo lo podemos decir ungulado. Y a la culebra, por ejemplo, ápoda, ¿ya? Decimos que la culebra es ápoda. Veamos por qué. Vamos a analizar por qué. ¿Por qué el sapo o la rana, por ejemplo, son animales anuros? A ver, veamos por qué. ¿Por qué? Señalamos el prefijo a, ¿correcto? Y el prefijo a es un prefijo privativo, que significa que falta de, ¿ya? Significa falta de o que carece de. ¿Listo? Entonces, el sapo carece de algo, ¿sí? Entre algunas cositas de las que carece el sapo es de la cola. Porque nuro significa cola. Por eso que el sapo, por eso que la rana son animales anuros. Porque no tienen cola, no tienen colita. A sin falto de y nuro es cola. Ojito, 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 que eso lo puedes utilizar solamente para animales, ¿ah? No para alguna persona, ¿no? Tengo una amiga nura, ¿no? Así no se puede usar, ¿ya? ¿Por qué el pulpo es cefalópodo? Veamos por qué es cefalópodo. La palabra cefalópodo se forma de algunas voces. Cefal, que significa cabeza, y podo, que significa pie. Entonces, ¿por qué el pulpo es un animal cefalópodo? Porque su estructura física externa solamente tiene cabeza y pie, o patas, o sus tentáculos. No es como nosotros que tenemos cabeza, tronco, extremidades, no. Solamente el pulpo tiene cabeza y patas, que son sus tentáculos, ¿verdad? ¿Por qué al elefante se le llama paquidermo? Veamos. Recordemos que la voz paqui significa grueso y der es una voz que significa piel. Entonces, ¿por qué el elefante, por qué el chanchito, por ejemplo, son paquidermos? Porque tienen la piel gruesa. Por eso se le llama paquidermo. ¿Por qué al caballo se le llama ungulado? Veamos por qué el caballo, al asno, por ejemplo, a la cebra también se le llaman ungulados. Ungu, a ver, vamos por acá. Ungu significa uña, ¿ya? Y ado significa que tiene forma de, ¿correcto? Cuadrado, que tiene forma de ¿qué? De cuadro, ¿no es cierto? Ungulado, que tiene forma de uña. Pero ¿qué es aquello del caballo que tiene forma de uña? El extremo de su pata. En cada una de sus patas, el caballo tiene una uña en cada pata. En el extremo de sus patas está esa uña. Pareciera que fueran 2 o 3, ¿no? Pero es una sola uña. Por eso que al caballito se le llama ungulado, porque en el extremo de sus patas tiene un soporte que parece uña, que tiene forma de uña. Ado, forma de ungu es uña. ¿Y por qué la culebra es ápoda? Otra vez, igual que anuro. A, sin falto de, y podo, acuérdate por favor, ya lo hemos visto acá, podo significa pie. ¿Por qué la culebra es ápoda? Porque no tiene pie, no tiene patas, tiene, ¿no es cierto?, que arrastrarse para poder trasladarse. Tal vez, ahora que estamos viendo estos conceptos, te interese saber qué estudia estas ciencias que están aquí. Mira,
axiología, filología, fitología, estomatología, urología, ornitología, herpetología, limnología, etnología y nefrología. Todas estas son ciencias. Como son ciencias, tienen objetos de estudio. Veamos entonces, ya sabes que la bología significa estudio. Axiología, sin tilde, así, axiología, la tilde va aquí. Axiología. La axiología es la ciencia que tiene como objeto de estudio, a ver aquí, axi, se refiere a los valores. ¿A qué valores? A los valores morales, ¿correcto? Entonces, la axiología es la ciencia que estudia los valores morales. Recordarás entonces o entenderás que la axiología será estudiada, por ejemplo, por la ética, ¿no es cierto? La filología. Veamos la filología. Otra vez, logía es ciencia, tratado o estudio, y filo significa lengua, ¿ya? Entonces, ¿qué es la filología? Es la ciencia que estudia la lengua, pero también podría ser que estudie la literatura de un pueblo o de una nación. Ciencia que estudia la lengua o literatura de un pueblo o de una nación. Y la fitología, profesor, esta palabrita la recuerdo por las clases de mi querido profesor de biología. Claro, pues, porque fito significa plantas. Como fito significa plantas, entonces la fitología es la ciencia encargada del estudio de las plantas, ¿no es cierto? Asociado con la botánica, por supuesto. ¿Y la estomatología, profesor, será la ciencia que estudia el estómago? No. Es la ciencia que estudia las enfermedades de la boca, ¿ya? La estomatología es aquella ciencia que trata acerca del estudio de la boca o que trata las enfermedades de la boca, ¿ya? Y la urología, profesor, aquí está, mira, ve cuántas veces hemos tenido que ir a un urólogo. Uro significa aparato urinario. Entonces, como uro es aparato urinario, la urología es la ciencia que estudia el aparato urinario. Y la ornitología, ornito significa ave. Y si ornito significa ave, entonces la ornitología es el estudio de las aves. Y profesor, herpetología tendrá que ver algo con herpes. No. La herpetología es la ciencia que estudia los reptiles, ¿correcto? Entonces, si es que se está haciendo un estudio herpetológico en algún lugar, es porque se están estudiando a los reptiles. Y la limnología, aquí tenemos, mira, ve, limnología. La limnología es la ciencia que estudia los lagos, pero también podrían ser las lagunas, ¿ya? Los lagos o las lagunas, la limnología. Y la etnología, aquí veamos etno. Etno significa pueblo o cultura. Y entonces la etnología estudia las culturas. Un etnólogo está interesado en las costumbres de un pueblo, vale decir, en la cultura, ¿ya? Y la nefrología, de repente alguna vez has tenido que ir a un nefrólogo. Nefro significa riñón. Como nefro significa riñón, entonces la nefrología es la ciencia o parte de la medicina que trata del estudio de los riñones o que trata de las enfermedades asociadas con el riñón. ¿Listo? Entonces, estamos viendo, queridos alumnos, cómo gracias a un análisis etimológico de las palabras que por ahí podríamos escuchar o podríamos leer en un texto, ¿no es cierto? Estas palabras que a lo mejor no conocemos con exactitud su significado, podríamos por lo menos acercarnos a su definición si conociéramos cómo se han formado esas palabras. Y, por ejemplo, podríamos reconocer las características que tienen algunos animalitos gracias a la forma como se les llama, ¿sí? Vamos a descubrir los significados etimológicos de algunas palabras de acuerdo a cómo se hayan formado estas, ¿ya? Vamos a ver, continuamos. Por ejemplo, a veces hemos escuchado esta palabra, ¿no es cierto?
Sí sucede que a mi tío le detectaron taquicardia, ¿no es cierto? O de repente decimos la taquigrafía debe ser practicada por la secretaria. ¿Qué significa taqui? Taqui significa rápido. ¿Qué significa cardi? Card significa corazón. Entonces, ¿qué será la taquicardia? Si taqui es rápido y cardi es corazón, no quiere decir que el corazón sea rápido, sino que las pulsaciones cardíacas se van a intensificar de manera anormal. ¿Eso qué quiere decir? Que en una taquicardia hay un incremento, ¿ya? Hay un incremento excesivo de los latidos del corazón o las pulsaciones del corazón. Entonces, por una taquicardia habrá que ir ¿a qué médico? Al cardiólogo, ¿sí o no? ¿Y qué es la heliolatría? Listo. Dicen, por ejemplo, que en la época incaica se practicaba la heliolatría. ¿Y qué tal si es que escucho eso en mi profesor? Escuchas eso en tu profesor de historia y te dice, profesor de historia, la heliolatría era una práctica religiosa en la cultura incaica. Veamos. Helio, sol. Helio significa sol, es un gas que es un gas del cual está compuesto el sol en una gran cantidad. Y latría viene de la voz latina latere, que significa adoración. Si latría viene de latere, que significa adoración, y helio significa sol, entonces, ¿qué es la heliolatría? ¿La práctica de qué? De adorar al sol. Por eso se dice que el Imperio Incaico se practicaba la heliolatría como característica religiosa. Y la fonología, palabra tan utilizada en nuestro curso de lenguaje, veamos, sabemos que fono significa sonido y logía, estudio. ¿Qué es la fonología? Etimológicamente es el estudio de los sonidos, que es exactamente es el estudio de los sonidos cuando articulamos nuestras palabras. No es el estudio de cualquier tipo de sonido, sino es el estudio de los sonidos cuando articulamos palabras, ¿ya? Y la gastritis, me duele mi estómago, tengo gastritis, llévame al médico, mamá. Veamos, gast significa estómago, ¿correcto? Itis significa, el sufijo itis significa inflamación. Etimológicamente, que la gastritis es la inflamación de las paredes estomacales, ¿sí? En el estómago hay unas paredes, como si fuera una mucosa, eso se inflama y eso nos genera algún dolor, ¿sí? Por eso hay que ir corriendo al médico, ¿sí? Esa es la gastritis, entonces la inflamación de las paredes estomacales. ¿Por qué diría, caramba, me llama la atención este chico, ¿sí? ¿Por qué te llama la atención? Sí, pues es que lo veo bastante brevilocuo. Es una chica brevilocua, es un chico brevilocuo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, analicemos. Brevi significa breve, ¿sí? Breve. Y locus significa hablar. Si brevi significa breve y locus significa hablar, ¿por qué aquel chico lo calificaría de brevilocuo? ¿Porque habla mucho o habla poco? Porque habla poco. Entonces, sinónimo de brevilocuo, taciturno, por ejemplo, porque taciturno también significa callado. Es un chico brevilocuo, es un chico taciturno, es un chico reservado, es un chico que se expresa con concisión, es un chico de discursos concisos. Ese es un brevilocuo porque habla poco. ¿Qué es la eufonía? Veamos. Eu significa correcto o bueno, ¿ya? Correcto o bueno. Y ya sabíamos que fon significa sonido. Entonces, ¿qué es la eufonía? El buen sonido. Pero ¿el buen sonido en qué? El buen sonido en el hablar, ¿ya? No es el buen sonido cuando escuchamos al trompetista o al guitarrista. Es el buen sonido en el momento de hablar. Lo contrario, o su antónimo, es la cacofonía, porque caco es malo o desagradable. Y ya sabemos que fon es sonido. Entonces, ¿qué es la cacofonía? El sonido desagradable al articular o al pronunciar algunas palabras. A ver, por ejemplo, si digo así, ¿ya? Si digo así, la semana pasada pasé por la casa de Sandra. Escuchen cuántas veces se repite el sonido de la S en esta frase. La semana pasada pasé por la casa de Sandra.
Entonces, es una frase, una oración breve, pero que está repitiendo constantemente el sonido de la S. Entonces, vamos a decir que es una expresión cacofónica, ¿ya? Entonces, la cacofonía es el sonido desagradable cuando se articula palabras o cuando se expresan palabras, ¿ya? ¿Qué significa neonato? Nuevo es una voz latina, ¿sí? Nato significa nacido. Si neo es nuevo y nato nacido, entonces, ¿a quién le llamaré neonato? Por ejemplo, a un niño que ha nacido hace 2 o 3 días. Ese es un neonato. ¿Por qué? Porque es un niño que recién ha nacido. Nuevo nacido, ¿sí? Y no nato, ya. Este no es un prefijo de negación. No, prefijo de negación. Ya sabemos que nato es nacido. No confundan entonces neonato con nonato. El neonato es el recién nacido y el nonato es el que todavía no ha nacido. Sigamos revisando algunos términos, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la palabra metafísica o hemos leído la palabra metafísica o hemos dicho, este es un asunto metafísico, lo hemos escuchado? Y si es que lo hemos utilizado, si hemos utilizado esta palabra será porque la conocemos o de repente no. Vamos a ver a qué se refiere, ¿ya? Aquí veamos. Meta significa más allá. Meta es más allá. ¿Qué es la metacognición? Si cognición es conocimiento y meta es más allá, la metacognición es aquello que va más allá del conocimiento. La metacognición es el proceso de reflexionar acerca de cómo se logra el conocimiento. Entonces no es hablar del conocimiento, sino es ir más allá del conocimiento. ¿Cómo logré ese nuevo conocimiento? ¿Y qué significa? ¿A qué alude la palabra física o físico? Lo físico es lo tangible, lo físico es aquello que existe fuera de nosotros, pero que además es palpable. Por ejemplo, la tiza es un elemento físico porque lo puedo palpar, es un elemento sensorial, lo puedo ver. La metafísica se refiere a aquello que va más allá de lo tangible, aquello que va más allá de lo perceptible o lo sensorial. Por ejemplo, mis ideales, mi ideal de justicia, mi ideal de libertad. Esos ideales tienen el componente metafísico. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a aquello que va más allá de lo tangible o más allá de lo perceptible. Es aquello en lo que reina mis ilusiones, mis emociones, mis deseos. Eso es metafísico. Aquello que está más allá de lo tangible, sensorial o más allá de lo perceptible, ¿ya? Pedagogo. ¿Quién es un pedagogo? ¿A quién le llaman pedagogo? ¿Por qué dicen, caramba, cómo admiramos a este pedagogo encargándose él solo de la enseñanza de 20 o 30 niños? A ver, veamos por qué a los profesores les llaman pedagogo. La palabra, pedagogo se forma de peda o paido, que significa niño. Gogo significa conductor. Si peda viene de paido, que significa niño, y gogo es conductor, entonces entenderás que un pedagogo es un orientador de niños o un conductor de niños. Es que allá en la antigua Grecia existía una persona encargada de guiar, orientar a los niños hasta las escuelas públicas. A esos ancianos que llevaban a los niños a las escuelas públicas les llamaban pedagogos, eran los orientadores, los que llevaban al niño a la escuela, pero mientras que lo llevaban, le iban dando algunos consejos a estos niños, o sea que los iban educando. A esos hombres, que generalmente eran ancianos, encargados de llevar a los niños a la escuela, pero en el camino les daban algunos buenos consejos a estos niños, se les llamó pedagogos, ¿sí? Por extensión, ahora se le llama pedagogo a todo maestro, a todo profesor encargado de la enseñanza de ciertos alumnos, ¿sí? Chauvinista. A ver, ¿y de dónde viene la palabra chauvinista? Viene de la voz chauvin, que era un soldado francés.
Se cuenta que ese soldado francés estaba muy entregado a la vida militar y que defendía con pasión los ideales napoleónicos y que en el campo de batalla mostraba él esa decisión, ese arrojo, ¿no? de amor y de pasión por su lucha, por la defensa de su país. Entonces, con el tiempo, a los soldados que tenían esa misma característica de este Chauvin, lo llamaban también así, le decían: eres un Chauvin, pareces un Chauvin, y de ahí resultó la palabra chauvinista o chauvinista, para referirnos a las personas que por algunas circunstancias, por alguna acción, demuestra un amor excesivo, pero fíjense, excesivo y patriótico por su pueblo, por su nación, ¿no? O sea, aquel que es capaz de defender a su nación, que no está mal, a defender a su nación de alguna circunstancia que ponga en peligro a su país, que no está mal. Pero, ¿cuál es el detalle que tiene este término? Que quien se muestra chauvinista muestra un excesivo sentimiento de querencia o amor por su patria, tanto que es capaz de rechazar todo aquello que venga del extranjero si es que eso considera él podría atentar contra su pueblo, su país. Entonces, un chauvinista va a mostrar esa actitud de rechazo a lo extranjero, ¿ya? Vamos con la palabra histología. Algunos lo relacionan con historia, no tiene nada que ver. Histo significa tejido. ¿Pero a qué tejido se refiere? A ese tejido que agrupa células. Entonces, la histología, ¿qué es la histología? Es la ciencia encargada del estudio del tejido celular. Algunos lo relacionan con historia, no tiene nada que ver. Histo significa tejido. ¿Pero a qué tejido se refiere? A ese tejido que agrupa células. Entonces, la histología, ¿qué es la histología? Es la ciencia encargada del estudio del tejido celular. ¿Listos? Cuando tu profesor de biología, cuando leas en un libro de biología la palabra histología, es porque se va a tratar del estudio de los tejidos celulares. Es como cuando escribe miología, M-I-O. Si escribe tu profesor el título miología, es porque se va a encargar del estudio de los músculos, por ejemplo, ¿ya? Ahora, decimos, por ejemplo, aquel hombre quedó petrificado. Cuenta la leyenda que esos hombres quedaron petrificados, ¿ya? ¿De dónde viene esta palabra? Petro significa piedra, ¿ya? Y el sufijo ado, oído, el sufijo ado o ido es un sufijo que significa en forma de, ¿ya? Acuérdate, ungulado en forma de uña, petrificado en forma de piedra. ¿Listos? Entonces, si decimos que aquel hombre quedó petrificado, es porque quedó en forma de piedra o quedó tan sorprendido que hubiese parecido que quedó hecho una piedra. ¿Listo? Ante la belleza de tus ojos quedé petrificado. Ajá. Vamos con la siguiente, orografía. Oro significa montaña y grafos significa descripción. Entonces, tenemos que la orografía etimológicamente es la descripción de montañas, ¿correcto? Es la ciencia encargada de describir montañas. Vamos con la siguiente, oncotomía, ¿sí? Oncotomía. Señalamos onco, que significa tumor, y tomía significa extirpación. Entonces, ¿qué es la oncotomía? Es la práctica de extirpar un tumor. Esa es la oncotomía. Por eso es que de repente en algunos tópicos en los hospitales vemos ahí que dice oncología. Logía, tratado, ¿sí o no? Oncotumor. Entonces la oncotomía es la extirpación de un tumor. Es como la histerectomía.
Hister significa útero. Entonces la histerectomía es la extirpación del útero. Equidistante, y el profesor de geometría dice, trazamos una línea equidistante, ¿verdad? Equi, que significa equi, igual, y distan, de distancia. Entonces, cuando dice equidistante, es porque hay dos o más líneas o puntos que están a igual distancia de un tercer punto o de una tercera línea, ¿sí? Si trazan entonces una línea equidistante es porque está a igual distancia que otra línea respecto a un punto. Equidistante de igual distancia. Siguiente, ¿y la necrofilia qué será? Necro significa cadáver. Filia significa amor. Entonces, pareciera que la necrofilia es el amor a los cadáveres, ¿verdad? Por lo menos etimológicamente así lo es. Pero es un poco absurdo pensar que hay quienes le tengan amor a los cadáveres. Es que realmente la necrofilia se refiere al coito o al acto sexual con los cadáveres. A eso se refiere la necrofilia, ¿ya? Vamos con belicista. La palabra beli significa lucha. Lucha, pelea, guerra. Y cista significa dedicado a o inclinado a. Por eso decimos publicista. Ciclista, dedicado al ciclismo. Publicista, dedicado a la publicidad. Y el belicista, ¿a qué se dedicará? A la guerra. Porque beli es lucha, guerra. Bueno, llamamos belicista a aquel que cree que la guerra es una solución a los conflictos. Entonces decimos que tiene una actitud belicista. ¿Correcto? No vamos a confundir belicista con belicoso y beligerante. ¿Ah? Beli siempre es lucha, guerra en las tres palabras. Pero el beligerante es aquel que está en guerra. Dos países beligerantes, me estoy refiriendo a los países que están en guerra. Ese chico es belicoso es porque es un muchacho conflictivo, pleitista, pendenciero. Pero si digo belicista, es aquel que cree que la lucha, la guerra es una forma de solucionar conflictos. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Hemiciclo. Tantas veces hemos escuchado a algunos periodistas en nuestro país refiriéndose al hemiciclo, que es el lugar, dice, en donde están sentaditos los congresistas. ¿Por qué le llaman hemiciclo a la sala del Congreso? Hemi significa mitad y ciclo significa círculo. Entonces, ¿qué es un hemiciclo? Es un semicírculo, o sea, la mitad de un círculo. ¿Por qué le llaman hemiciclo a la sala del Congreso? Porque hay una parte en la sala del Congreso donde está la mesa directiva, que es donde están ahí los máximos representantes del Congreso en la mesa directiva, y los demás congresistas están en sus escaños o curules, ¿no es cierto?, distribuidos estos escaños en forma de media luna respecto a la mesa directiva. Entonces, si aquí está la mesa directiva, los demás en sus escaños o curules están haciendo un semicírculo o una media luna. Por eso a esa sala del Congreso se le llama hemiciclo. ¿Listo? Vamos aquí, que dice epi. Epi significa sobre o encima. Derma, que significa derma, piel. Correcto, ya lo vimos con paquidermo, paqui grueso, derma piel. El chanchito es paquidermo porque tiene una piel gruesa. Y entonces, ¿qué es la epidermis? Si derma es piel y epi es sobre o encima, epidermis es la capa externa de la piel. ¿Ya? Ese es el epidermis, la capa externa de la piel. Xenocracia, xenocracia. Y otra vez, ¿qué tal si escuchamos al profesor de historia decir que en algún momento existió xenocracia en el Perú? O si leemos de repente en algunos libros de historia que la xenocracia es una característica en algún momento de la historia de nuestro país. ¿Qué significa seno? Así, mira, ve. Seno significa extranjero. ¿Ya? Seno significa extranjero. Y kratos significa poder, autoridad o gobierno. Si kratos es poder, autoridad o gobierno y seno es extranjero, ¿qué es la xenocracia? El poder, la autoridad o el gobierno en manos de los extranjeros respecto a un país. Y si sabemos que en algún momento los españoles fueron los que tuvieron el poder en nuestro país, ¿verdad? Entonces la xenocracia es parte de la historia de nuestro país. Sigamos.
Misoginia, sigamos analizando aquí. Mis significa rechazo. Mis con una sola S, ¿ya? Significa rechazo. Y gineco significa mujer. Entonces, ¿qué es la misoginia? La misoginia es el rechazo o la aversión que se tiene contra las mujeres. Un misógino es aquel que en su trato va a despreciar a una mujer. El misógino es aquel que considerará que la mujer es una persona que no puede estar en la misma condición que el hombre, que está en un estado de superioridad, según el misógino. El misógino no tiende a despreciar a la mujer. La misoginia es la práctica o la actitud del misógino. Entonces, la misoginia es la aversión o el rechazo al trato con la mujer, o el desprecio también por la mujer, ¿ya? Políglota, vamos con políglota. Poli significa varios, ¿ya? Glot es lengua. ¿Qué, profesor? ¿Hay alguien que tenga varias lenguas? Pero aquí lengua se refiere al conjunto de códigos o signos que se utilizan en una comunidad lingüística. O sea que lengua se está refiriendo al idioma, ¿sí? Entonces, un políglota, ¿quién es? Aquel que estudia o conoce de varias lenguas. Por ejemplo, el políglota que habla, además del español o el castellano, habla el inglés, habla el chino de repente. Entonces, lo llamamos políglota, ¿ya? Vamos con este bloque que está aquí, ¿sí? Vamos con este bloque que está aquí. Listo. ¿Y la palabra espermatozoide, profesor? ¿Cómo se ha formado? Bastante, mira, ve, bastante fácil. Esperma significa semilla, ¿ya? Esperma significa semilla. Y esto ya lo hemos visto, oide significa forma de. Si esperma es semilla y oide es forma de, entonces el espermatozoide tiene forma de semilla. Y efectivamente parece una semilla, ¿no es cierto? Parece una semilla, pues, pero con un flagelo, ¿sí o no? Que la colita, como una colita, así como un flagelo, una colita muy alargada. Por eso al espermatozoide se le llama así, porque tiene forma de semilla. ¿Y falciforme, profesor? A ver, vamos a ver. Falciforme. Forme significa forma y falsi significa os, H-O-Z, os. ¿Qué es la hoz? La hoz es un cuchillo curvo. La hoz es un cuchillo curvo que se utiliza para segar o para cortar la hierba, ¿sí? Eso es una hoz. Entonces, si la hoz tiene una forma curva, ¿qué significa falciforme? Diremos entonces que es falciforme porque su forma es curva, tiene una curva bastante pronunciada. Entonces diremos, por ejemplo, este objeto es falciforme, este cuchillo es falciforme, o trazó una línea falciforme, o sea, una línea con una curva en forma de hoz, ¿ya? ¿Y un hematófago, profesor? ¿Será verdad que el chinche, la garrapata, son hematófagos? Claro que sí. ¿Por qué? Hemat significa sangre, ¿ya? Hemat significa sangre. Y fagia significa comer o alimentarse de. Entonces, por eso que a la garrapata le dicen hematófaga. ¿Por qué? Porque se alimenta de sangre, ¿correcto? La pulga es hematófaga, el piojito es hematófago, porque se alimentan de sangre. Los mosquitos son hematófagos. Y la anfibología es un vicio idiomático, es una incorrección del idioma. Aquí logía significa concepto, logía significa concepto y anfi significa doble. ¿Qué es una anfibología? Es un error en el uso del idioma. Es un error en la expresión verbal. Una anfibología, acuérdate que logía es concepto y anfi es doble. Una anfibología es el error o el vicio idiomático que se comete cuando hablamos sin precisar, sin claridad, cuando lo que hemos dicho tiene doble sentido. A ver, vamos a suponer que alguien le dice, una señorita le dice a su amiga así, ¿no es cierto? Por ejemplo, le dice así, mi primo buscó a mi amigo
para ir a la casa de su abuelito. Mi primo buscó a su amigo para ir a la casa de su abuelito. Ahí está, que quede la oración así. Mi primo buscó a su amigo para ir a la casa de su abuelito. Si te das cuenta, no sabemos de quién es el abuelito, si es del primo o es del amigo. A eso se denomina expresión anfibológica porque tiene doble sentido. No sabemos de quién será el abuelito, ¿ya? ¿Y qué es la coprolalia? A ver, veamos. Copro significa excremento, ¿ya? Y lalo significa hablar. Es decir, la coprolalia será la práctica de hablar de excrementos. No tiene mucho sentido ese significado. Lo que sucede es que el excremento nos da una sensación de repugnancia. Entonces, en la coprolalia, ¿qué es lo que se hace? La coprolalia es la práctica de hablar constantemente palabras soeces o groseras, de tal manera que a quien tenga la costumbre de utilizar muchos términos groseros o las llamadas lisuras en su discurso normal, le decimos, este es un coprolálico, o le decimos es un coprolalómano, porque manía es gusto excesivo por algo. Entonces, lo vamos a llamar así porque a en el hablar lo caracteriza la coprolalia. Lalo es hablar, copro excremento, pero realmente se refiere a la acción de utilizar muchas palabras groseras o lisuras en el momento que se está hablando. Esa es la coprolalia, ¿correcto? Entonces dices, me alejo de ese muchacho porque no soporto su coprolalia. Ese es un coprolálico o ese es un coprolalómano. Vamos a ver, la plutocracia. Pluto significa riqueza, ¿ya? Y kratos, ya lo expliqué antes, kratos significa poder, autoridad o gobierno. Entonces, ¿qué es la plutocracia? La plutocracia es el poder concentrado en los que tienen mayor riqueza. Cuando el poder político y el poder militar están sometidos al poder económico en una sociedad, se dice que en esa sociedad reina la plutocracia. O sea, ¿quiénes son los que tienen más poder? Los que más dinero tienen, ¿ya? Vamos con estas palabritas que están por aquí. Exhumar. Entonces, por ejemplo, se lee o se escucha, debieron exhumar el cuerpo o debieron exhumar el cadáver. Veamos, ex significa fuera, Humus significa cadáver. Humus es una voz latina, significa cadáver. Entonces, ¿qué significa exhumar? Sacar o retirar el cadáver del lugar en el cual estaba sepultado. Y lo mismo acá, miren, ve, lo mismo acá. Humus significa cadáver. Este prefijo in significa dentro. Este prefijo in no es el prefijo de negación, es el prefijo de inclusión, ¿ya? O sea, no es como inmortal. En inmortal sí el in es prefijo de negación, pero en inhumar funciona como el inculpar, prefijo de inclusión. Cuando tú inculpas a alguien es porque lo estás poniendo dentro de los culpables. Cuando tú inhumas a alguien es porque su cadáver lo estás poniendo dentro de algún lugar. O lo estás poniendo dentro de la tierra, debajo de la tierra, o lo estás poniendo pues en un nicho, en alguna galería, en el cementerio. Entonces, mientras que exhumar es sacar el cadáver, ¿no es cierto?, de la sepultura, inhumar significa poner el cadáver dentro de una sepultura. Y un uxoricida, veamos, uxor significa esposa, ¿ya? Y sida significa que mata. Un filicida, fili significa hijo, entonces el filicida mata a su hijo. Regicida, regi significa rey. El regicida mató al rey entonces, ¿sí o no? Claudio fue un regicida porque mató al rey Hamlet, ¿recuerdas? ¿Sí? Un uxoricida, ¿a quién mata entonces? A su esposa, ¿ya? Eso hace un uxoricida. Es el que mata a su esposa. Uxor significa esposa. Veamos,
Hepatitis, palabra bastante conocida también. Hepat significa hígado, itis significa inflamación. ¿Qué es la hepatitis entonces? Inflamación del hígado etimológicamente hablando. Esto tiene una definición médica mucho más amplia, pero nosotros estamos trabajando solamente los significados etimológicos nada más, ¿ya? ¿Y qué es la mastia? Mira, ve, otra vez. A es prefijo privativo, significa falto de. Eso es A, falto de es prefijo privativo. Y mast significa mamas. Si A es prefijo privativo y más significa mamas, entonces, ¿qué es la mastia? La falta de mamas, pues. Es decir, con la palabra mastia nos referimos a la disfunción hormonal que permite, que origina que no crezcan normalmente las mamas en alguna dama, ¿sí? Entonces, en la mastia hay alguna disfunción, algo que no está funcionando bien en el cuerpo, que está generando que no crezcan adecuadamente las mamas en alguna mujer. ¿Y por qué más significa mamas? A ver, es una voz latina que, por ejemplo, nos remite a las amazonas. ¿Recuerdan a las amazonas? ¿Sí? Aquellas excelentes jinetes y guerreras y cazadoras en la mitología griega. ¿Por qué a ellas se les llamaba amazonas? Lo mismo, sin, falto de, más, mamas. Dice la mitología que ellas se cercenaban una de las mamas. Se dejaban una mama para poder dar de lactar a sus hijos, pero la otra mama se la cercenaban. ¿Y por qué se cercenaban las mamas? Porque ellas, por ejemplo, utilizaban muchísimo el arco y la flecha para cazar. Entonces necesitaban tener firmeza para dirigir la flecha. ¿Eso qué significa? Que de repente, si una de las mamas podía incomodar la firmeza que necesitan para coger el arco y la flecha, esa es la razón por la cual se cercenaban una de las mamas. Al cercenarse una de las mamas, entonces una parte del pecho quedaba plano y de esa manera podían dirigir mejor la flecha. Por eso se le llamó amazonas, ¿no? Listo, entonces ya sabemos que la mastia es alguna disfunción hormonal que no permite el crecimiento normal de las mamas en algunas mujeres. Y la amenorrea, a ver, listo, ya estamos por terminar. Otra vez, sin, falto de, de menstruación, y rea significa flujo. Rea significa flujo. ¿Qué es una piorrea? Pio significa pus. Llamamos piorrea al exceso de pus que emana, por ejemplo, de las encías. Entonces los odontólogos dirán, he identificado una piorrea. Correcto, porque pio es pus y re es flujo excesivo. Entonces el pus está fluyendo de la encía de su paciente. En este caso, fíjense que es la amenorrea. Rea es flujo. De ahí menstruación, y sin o falto de. ¿Qué es la amenorrea entonces? Mira, ve, la pérdida del flujo menstrual. Esa es la amenorrea. La pérdida del flujo menstrual, o sea, sin flujo menstrual, que es una característica en la mayor cantidad de embarazadas, ¿no es cierto? La mayor cantidad de embarazadas se caracteriza por su amenorrea. Digo la mayor cantidad porque no todas las que están embarazadas, no en todas las que están embarazadas hay amenorrea. Hay quienes sí experimentan un flujo menstrual y están embarazadas, ¿no? Te está preocupando, creo, ¿no? Vamos con la histología, que me parece ya la habíamos revisado. No te olvides, histo significa tejido celular, y la histología es la ciencia que estudia el tejido celular. Holocausto. Nos remitimos inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entre 1939 y 1945 hay películas tituladas Holocausto. Dicen, no se puede olvidar el Holocausto nazi. ¿A qué se refiere con lo de Holocausto? Holo significa todo
¿ya? Holo significa todo, así como pan, pan significa todo también. Por eso se llama Panamericana, ¿correcto? La Panamericana es una pista o es una carretera que se supone debería atravesar todos los países de América. Por eso es Panamericana. Por eso los Juegos Panamericanos, donde deben competir los representantes de todos los países de América. Así como pan significa todo, holo también significa todo. Ahora, ¿qué significa caos? Caos significa que quema. Caos significa que quema. Entonces, ¿qué significa etimológicamente holocausto? Que todo se quema. Que todo se quema. Y con la palabra holocausto, históricamente hacemos referencia a aquellos tristes momentos en los cuales algunos judíos, por ejemplo, eran quemados o eran cremados en los campos de concentración nazi, o sea, en los guetos, ¿no? Ya estamos por terminar. Incognoscible. Listo. Encuentro la palabra incognoscible o cognoscible. Veamos, en este caso incognoscible, mira, ve. Este prefijo in sí es un prefijo de negación. Sí es un prefijo de negación. El sufijo able-ible significa que se puede, ¿correcto? In, prefijo de negación, ible, que se puede. Y cogno significa conocimiento. Y cogno significa conocimiento. Entonces, ¿a qué se refiere con lo incognoscible? Lo incognoscible, lo que no se puede conocer. Eso es lo incognoscible. Si leemos o escuchamos, aquello era incognoscible para los antiguos. Ellos no lo podían conocer. Esto es incognoscible para nosotros. Nosotros aún no lo podemos conocer. El sufijo able-ible es que se puede. Este in sí es prefijo de negación. Y finalmente, ¿qué es un opúsculo? Veamos. Esta palabra opúsculo resulta de dos voces. Mira, ve. Opus y el sufijo culo. Opus, ¿qué significa? Obra. En este caso, obra escrita. ¿Qué significa el sufijo culo? Culo nos da idea de pequeño o diminutivo. No, profesor. No, pequeño no creo, no es lo que he visto. No me refiero a esto. Cuidado, no me refiero a esto. Por ejemplo, ¿qué es el pináculo? Pina, pino, punta. Culo, pequeño. Entonces se entiende que el pináculo debería ser la parte más alta de algo. Por ejemplo, la copa de un árbol. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿qué es un habitáculo? Los trenes, los barcos, los yates tienen habitáculos. Habitación, culo pequeño. Entonces los habitáculos son habitaciones pequeñas. Corpus Christi, corpus, cuerpo, Christi, Cristo. Corpus Christi, cuerpo de Cristo. ¿Y qué es un corpúsculo? Entonces un corpúsculo es un cuerpo pequeño. Entonces, ¿qué es un opúsculo? Si culo me da idea de pequeño y opus significa obra, ¿qué es un opúsculo? Es una obra pequeña etimológicamente hablando. ¿Qué significa exactamente opúsculo? Obra científica de corta extensión. Por eso se le llama opúsculo. Listo, muchachos. Aquí tenemos entonces algunos términos a los cuales les hemos hecho un análisis etimológico para acercarnos a su definición. Vamos a continuar con algunos ejercicios, pero ustedes tienen que descargar un PDF que se les ha enviado por ahí con una lista de prefijos, de raíces y sufijos con sus respectivos significados. Ese material teórico les va a ayudar muchísimo a ustedes para que nos puedan acompañar en el desarrollo de los ejercicios. Listo, chicos, continuamos desarrollando este interesante temita de etimología.
Vamos a revisar un poquito de etimología griega, ¿ya? Vamos a la primera pregunta que tenemos aquí. A ver, dice el enunciado, explique el significado etimológico de las siguientes palabras de origen griego. Y aquí se nos da 5 palabritas y nosotros vamos a descubrir cuál es su significado y escribirlo a un costado. No se olviden que para este tipo de trabajo ustedes deben haberse ya bajado el material teórico con etimología que también se les ha presentado en esta oportunidad, ¿ya? Se les ha alcanzado en esta oportunidad. Entonces vamos, la primera palabrita dice acrópolis, ¿no es cierto? La primera palabra dice acrópolis. Acro significa altura, acuérdate, acrofobia, el temor a permanecer en lugares muy altos, ¿no es cierto? Acuérdate, el acróbata, ¿no es cierto?, que presenta su número artístico en las alturas. Acro significa altura y polis significa ciudad. ¿A qué se refiere la palabra acrópolis? A la ciudad que está construida en la parte más alta. Es el acrópolis, por ejemplo, la acrópolis griega. Siguiente palabrita dice, la siguiente palabrita dice aristocracia. Aristo significa noble o nobleza y kratos, poder, autoridad o gobierno. ¿Qué es la aristocracia? El poder de la nobleza o el poder en manos de la nobleza. La tercera palabrita dice pandemia. Pan significa todo, lo explicamos durante los ejemplos hace un instante. Pan significa todo, panamericana, toda América, ¿no es cierto? Entonces pan significa todo y dem significa pueblo. Entonces la pandemia etimológicamente significa a todo el pueblo o a toda la población. Todo el pueblo o toda la población sufriendo, padeciendo, por ejemplo, de alguna enfermedad. Siguiente palabrita. Dice neologismo. Aquí logi viene de logía, logía significa concepto y neo significa nuevo. ¿Qué es un neologismo? Es un término, es una palabra nueva que se incorpora recién en una lengua o un idioma. Por ejemplo, en algún momento la palabra clic, ¿no? Lo que hacemos con el mouse, la palabra clic, la palabra mouse, la palabra internet, son términos que se han ido incorporando en nuestro idioma y nosotros a esos términos, cuando recién se han incorporado, les hemos llamado neologismos. Los neologismos van apareciendo en una lengua o un idioma, producto generalmente por la evolución tecnológica. Y la siguiente palabrita, chicos, dice iconoclasta. Icono es imagen, clast es rechazo. El iconoclasta es el que rechaza la creencia en imágenes, ¿correcto? Entonces tenemos ya desarrollada esa primera parte, ¿sí? Ahí están las 5 palabritas con su análisis etimológico. Siguiente preguntita, dice, relacione correctamente los étimos griegos con su significado y luego escribe ejemplos. Bueno, podemos escribir ejemplos y decimos lo siguiente, a ver, ¿qué significa grafía? Bueno, grafía significa escritura. ¿Qué dice ahí? Escribir. Vamos entonces anotando el número correspondiente dentro del paréntesis. Un ejemplito, ortografía. Orto, ¿qué significa orto? Orto significa correcto. Grafo significa escritura. ¿Qué es la ortografía? La correcta escritura, ¿sí? Por eso nosotros decimos, por ejemplo, caramba, ¿no es cierto? Me llama la atención tu ortografía, o sea, tu escritura correcta, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Porque si decimos tienes una mala ortografía, entonces más o menos estaríamos diciendo tienes una mala correcta escritura etimológicamente hablando, ¿ya? Siguiente, vamos, dice logía, sabemos qué significa ciencia, estudio, tratado, por ejemplo, la axiología, ¿no? Que es la ciencia o el tratado de los valores morales. Luego dice nauta. Nauta significa navegante o viajero. Y ahí está navegante. Vamos escribiendo los números donde corresponde, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cibernauta, ¿no? El cibernauta es el navegante por el internet o por el espacio, este espacio virtual que nos permite comunicarnos a la distancia. Luego viene la palabra teo, que significa Dios, ¿no es cierto? Entonces, si es un ateo, es porque no cree en Dios. Si hay teocracia en una sociedad, es porque Dios tiene un gran poder en esa sociedad. Definitivamente decimos, por ejemplo, que el imperio incaico era un imperio teocrático, ¿verdad? Porque existía el poder o la presencia divina en la mentalidad o en la religión de nuestros antepasados.
con un poder muy enorme, muy grande. Y luego dice arquía, que significa poder, autoridad o gobierno. Por ejemplo, anarquía. An es sin, arquía es poder. En una anarquía no hay poder, no hay autoridad o no hay gobierno que controle a la sociedad. Tenemos entonces ya desarrollado esa segunda parte con etimología griega. Luego la pregunta número 3, leamos, dice, señale la serie que corresponde a los significados en castellano de las raíces griegas epi, hipo y emat. Epi, hipo y emat. Tenemos que acordarnos de la clase teórica. Hace rato habíamos hablado de la epidermis. Epidermis. Derma, piel. Epi, encima o sobre. La epidermis es la capa externa de la piel. Y justamente aquí tenemos una o dos alternativas que mencionan a sobre. Las alternativas A y las alternativas D, ¿no es cierto?, hacen referencia a sobre. Epi significa sobre. Hipo significa debajo. Por ejemplo, hipotermia. Termo es calor. Entonces, la hipotermia, hay una disminución de la temperatura corporal. Y hemat o hemato, lo vimos también en la parte teórica, hemat significa sangre, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho, un animal hematófago podría ser la pulguita, podría ser el chinche, ¿ya? Entonces, la respuesta es la alternativa A. Epi significa sobre, hipo significa debajo y hemat significa sangre, ¿ya? Vamos con la siguiente preguntita. Número 4 dice, señale la serie que corresponde a los significados en castellano de las raíces griegas mega, andro y fito. Ajá. Mega, por ejemplo, si decimos, este es un mega evento, ¿no es cierto? Han organizado un mega evento, o sea, un evento de gran dimensión, porque mega significa grande o significa enorme, ¿ya? Mega significa enorme o grande. Andro significa varón. Por ejemplo, androcracia, el poder en manos de los varones, ¿ya? Y la otra que dice fito, que también lo hemos trabajado. Fito significa planta, pero ahí dice en la alternativa respuesta vegetal. Marcamos entonces la alternativa B. Mega significa grande, andro significa varón y fito significa vegetal. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, de voces griegas, ¿ya? Bueno, dice así. Escriba las palabras correctas que corresponden a las siguientes definiciones. Persona que siente odio a la humanidad. Persona que siente odio a la humanidad. Odio, mis. Odio, rechazo, mis. Humanidad, antropo. Antropo es hombre, ser humano. Entonces, persona que siente odio a la humanidad, misántropo. Misántropo, M-I-S, mis, rechazo, odio. Y antropo es ser humano. Y la humanidad, en la humanidad vamos a encontrar al hombre. Entonces, misántropo es es la persona que tiene odio o rechazo hacia la humanidad. Persona, dice la B, dice persona que adora o admira a un ídolo. Si lo adora, entonces la voz para adoración es latere. A un ídolo, entonces será idólatra. Los idólatras, ¿qué hacen entonces? Admiran o adoran a ídolos. Acuérdate que latere es adoración. La C que dice, a ver, la C que la pregunta dice, ciencia que trata del origen y la evolución del universo. Del origen y la evolución del universo. Vamos, universo, cosmos, ¿sí? Cosmos, origen, gon. Entonces la cosmogonía es la ciencia que trata sobre el origen y evolución del universo. La cosmogonía. Siguiente, dice, la D dice, conforme con los principios de una doctrina o de una ideología. Doctrina, dox. Conforme o correcto, orto. Si orto es conforme o correcto y doctrina es dox, entonces la palabra que corresponde a la D es ortodoxia. La ortodoxia significa conforme con los principios de una doctrina o de una ideología. Y la E dice estudio de la teoría de los valores morales. Lo hemos visto durante el desarrollo de la clase teórica.
estudio, logía, valores morales, la axiología es el estudio de los valores morales. Entonces corresponde la palabra axiología en la letra D, ¿ya? Estas son algunas preguntas de la etimología griega. Vamos a revisar ahora la etimología latina. Vamos con unas 3 preguntitas de etimología latina, ¿ya? A ver, ¿qué dice la preguntita número 6? Dice, etimología latina, dice, complete el enunciado. Dice, vita, esa vida, ¿cómo? Es un ejercicio de analogía. Vita es una voz latina que significa vida. Si me dicen cómo, entonces me están pidiendo una alternativa en la que la voz latina tenga su correspondiente significado en su voz castellana, ¿ya? Vita esa vida como filo, bueno, filo o filia es amor, no afilial. Filial es relativo al hijo, por si acaso, ¿ya? Homo es, homo es a igual, pero no hay hipódromo. Y aquí tenemos la respuesta, miren, aqua es agua, agua es agua. Esa es la respuesta, ¿sí? Vamos entonces ahora con la pregunta número 7. Escriba las palabras correctas que corresponden a las siguientes definiciones. Entonces nos dan las definiciones, vamos a escribir a un costado la palabra que corresponde. Vamos escribiendo. Dice, crianza de conejos. Bueno, crianza de conejos. Crianza, su voz latina es cultura. Y conejos es cuni. Entonces, ¿qué es la cunicultura? La crianza de cuyes o de conejos, ¿ya? Se dice el imperio incaico, ¿no es cierto? Se practicaba la cunicultura para su alimentación, crianza de cuyes o conejos. Luego dice, dolor de oído, bueno, dolor es algia y oído es ot. Entonces, ¿qué es la otalgia? El dolor de oído. Entonces, la respuesta ahí es otalgia, otalgia. Siguiente, dice que va a pie, a pie, pie o parte inferior de la columna de la persona, pie es pede. Entonces, pedestre. El pedestre es el que va a pie, ¿ya? ¿Cuál es el pedestal de la columna? La parte inferior, ¿sí? Pede, de pie. Siguiente, dice pleito judicial. Pleito judicial. La voz para pleito judicial es litigio, ¿ya? La voz latina es litigio, que significa pleito judicial. Y luego dice que lleva olor y la palabra para referirse a aquello que lleva determinado olor es odorífero, ¿ya? Con D de dedo, odorífero. Entonces tenemos ahí las 5 respuestas. Vamos con la última pregunta, son voces latinas, pero estas ya son frases latinas que se utilizan muchas veces en el campo jurídico. Entonces los podemos encontrar en textos de derecho, pero también en textos de contenido filosófico y en textos de lógica también, ¿ya? Entonces vamos a revisar aquí estos significados y con esto habremos ya culminado con este temita de las etimologías, ¿ya? Y estén ustedes listos y siempre repasando para desarrollar sus prácticas y sus tareas también. A ver, dice así: relacione las siguientes palabras con su significado correspondiente. Y tengan las voces latinas o locuciones latinas: de facto, superávit, a priori, curriculum vitae, ad hoc, infraganti, in vitro, per capita, verbi gratia y vox populi. Los significados están al lado, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, es un presidente de facto. Es un presidente de facto cuando así no haya sido elegido democráticamente por el pueblo o de repente ha quebrantado las normas constitucionales. Es un hecho que sigue gobernando. Es un hecho que sigue gobernando así no tenga legalmente las herramientas para gobernar. Entonces se le dice es un presidente de facto o es un gobierno de facto. Y justamente dentro de los significados ves uno que dice de hecho. Un gobierno de facto es un gobierno de hecho, aunque no tenga las herramientas legales para hacerlo. De facto es de hecho, ¿ya? Siguiente, dice superávit. Si decimos, por ejemplo, felizmente mi empresa
obtuvo un importante superávit, super arriba, ¿correcto? Y se refiere a las ganancias o al incremento de ganancias que pueda tener, por ejemplo, una empresa. ¿Cuál es el significado entonces de superávit? Revisamos por favor, a propósito, carrera de vida, de lo anterior, por cabeza, de hecho, por ejemplo, en el acto mismo. Voz del pueblo, saldo a favor. Esa es la respuesta como significado de superávit, ¿ya? Saldo a favor. Felizmente mi empresa tiene un saldo a favor, o sea, un superávit. Siguiente, a priori, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo a aquella persona no la conozco bien, pero apenas la vi, ¿no es cierto? Tuve una buena impresión de ella. Entonces, he tenido un concepto a priori de esa persona. A priori, ¿qué significa? A primera. A priori, ¿qué significa? Antes de experimentar. Antes de experimentar. Entonces, ¿cuál es el significado que corresponde a priori? Listo, escribimos la letra ahí donde dice de lo anterior. ¿Correcto? De lo anterior. Con anticipación. De lo anticipado. Antes de la experimentación. Siguiente, currículum vitae. Quiero saber cuál es tu carrera profesional, en dónde has estudiado, en dónde has trabajado. Preséntame tu currículo vitae. Y en latín es curriculum vitae, que es la carrera de vida. Currículum, carrera, vitae, vida. Y ahí justamente dice carrera de vida. Entonces escribimos ahí la letra D. Listo. En la alternativa E dice ad hoc, ¿no es cierto? Ad hoc. Y decimos, por ejemplo, se ha elegido a este fiscal ad hoc para este caso. ¿Qué significa haberlo elegido ad hoc para este caso? Quiere decir que él se va a encargar especialmente de algún caso judicial probablemente. Entonces se nombra a una persona que va a estar totalmente concentrada, entregada a esa actividad o a ese caso judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un juez ad hoc o podría ser un fiscal ad hoc, ¿no es cierto? Alguien que se va a especializar en algún caso judicial, por ejemplo, ¿no? O una comisión ad hoc, o sea, una comisión para que trate única y especialmente un tema o un problema determinado. Entonces, ¿cuál es el significado de ad hoc que tenemos ahí? En el primero, dice a propósito, o sea, a propósito de este caso, ¿no es cierto? A propósito vamos a ubicarlo en este caso. Ad hoc, a propósito vamos a colocarlo, vamos a ubicarlo para que se encargue de este caso. Siguiente, dice infraganti. Ajá, infraganti. Si decimos, por ejemplo, la policía lo debe capturar porque encontraron al delincuente cometiendo su delito en acto infraganti. Infraganti, ¿qué quiere decir? En el mismo momento que está ocurriendo el hecho. Y justamente hay un significado por ahí que dice en el acto mismo. Ahí donde dice en el acto mismo, ahí escribimos la letra F. In vitro. Decimos lo siguiente, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, listo. Los científicos han podido avanzar en este tema porque han hecho investigaciones in vitro, o sea, en laboratorio. Pero etimológicamente, ¿qué significa in vitro? En el vidrio, dentro del vidrio. De repente, dentro de un lugar en el cual a lo mejor a alguien lo tienen dentro de un vidrio separado, ¿no?, del mundo externo. Sigamos, dice per cápita, una frasecita latina que se utiliza, una locución latina que se utiliza en economía. Entonces decimos, ¿y cuánto será el ingreso per cápita en el país? O sea, ¿cuánto será el ingreso por cada uno de los habitantes de un país? Per cápita significa por cabeza, ¿correcto? Por cabeza. Entonces, ahí donde dice por cabeza, vamos a escribir la letra H. Luego, verbigratia. Es una frase, una locución también que la podemos encontrar en algunos textos. Y se utiliza esa frase para referirse a un ejemplo que queremos presentar. Verbigratia significa por ejemplo, ¿ya? Escribimos ahí entonces la letra I donde dice por ejemplo. Y finalmente, tantas veces hemos escuchado Vox Populi, Vox Dei.
vale decir, voz del pueblo, la voz de Dios. Es lo que al menos filosóficamente debería ocurrir en la democracia. Vox Populi, voz del pueblo. Entonces tenemos ya desarrollado todos nuestros ejercicios aquí, y lo que nos queda, chicos, es estar estudiando constantemente la teoría sobre este tema de etimologías, porque ya se dieron cuenta que nos ayuda muchísimo para poder acercarnos por lo menos a la definición de una palabra o de una frase. Entonces, vamos a seguir estudiando, porque recuerden que ustedes también son parte de este grupo Ciencias. Y en el grupo Ciencias, ¿quiénes estamos? Los mejores. Vamos, chicos, nos vemos.